Bueno, todos los sectores del Estado están trabajando a contrarreloj por la pandemia, pero me da la sensación de que hay como dos ministerios que tienen un plus extra, ¿no? Uno es el Ministerio de Salud por obvias razones y otro es el Ministerio de Desarrollo para intentar paliar las cuestiones y las consecuencias sociales que está generando, ¿no? Por eso la pregunta es qué pasa con la tarjeta alimentaria, el refuerzo. Con el ministro del área está Pablo Viña. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Silvia, Alejandro, buenas tardes. Efectivamente, nos recibe el titular del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Ministro, gracias justamente por estos minutos, por esta entrevista. Hablábamos de tarjeta alimentar, es uno de los títulos justamente del noticiero. Bueno, justamente aprovechamos para consultarle cuáles son los montos, cuáles son los cambios y a quién beneficia y qué composición tiene que tener cada familia. La tarjeta alimentaria es una tarjeta para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad que tienen asignación. Hicimos un refuerzo extraordinario, se carga hoy, este miércoles, 4.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de 6 años, 6.000 pesos para los que tienen 2 o más chicos. Son 1,5 millones de familias en dos situaciones distintas. Hay 1.100.000 que ya tienen la tarjeta en la mano, con lo cual se cargó y pueden ir hoy a comprar a la esquina, a la vuelta, al supermercado, al comercio de cercanía. Hay 400.000 que no se pudieron entregar y entonces se cargan con la asignación universal por hijo el día que cada persona cobra la asignación universal por hijo, en un contexto difícil, donde aumentan las necesidades, donde hay gente que se quedó sin ingresos, se pararon las changas para mucha gente, donde hay más demanda alimentaria. Y donde aumentan también los precios, eso también hay que decirlo, lamentablemente. Es así, en realidad aumentan los precios, bajan los ingresos, eso marca la situación social, que objetivamente es crítica. Estamos haciendo este refuerzo y sugiriendo nosotros que la orientación de la compra sea leche, carnes, frutas, verduras, orientar fuerte a la buena nutrición en un contexto tan difícil. Ministro, el día de ayer encabezó una de las tantas reuniones que cabeza prácticamente todos los días, un encuentro importante con intendentes del conurbano bonaerense, en este caso con jefes comunales de la tercera sección. A ver, seguramente cada intendente le ha planteado su situación, su realidad, sus prioridades y sus problemas. Seguramente serán todos muy similares, ¿no? Son similares. Nosotros tenemos 3 objetivos claros: sostener los ingresos de las familias, y de ahí el IFE, el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos, los bonos a la asignación universal por hijo o a los planes sociales, reforzar la asistencia alimentaria, que es esto que estamos hablando ahora, y lo tercero es generar el menor movimiento posible en los barrios. No es lo mismo la cuarentena en alguien que vive en un departamento de 2 o 3 ambientes que en un lugar donde hay hacinamiento de por sí. Entonces buscamos hacer lo que nosotros llamamos las changas barriales, arreglar la escuela, el club, la casa, y armamos un programa que se llama El Barrio Cuida el Barrio, que sobre todo es acompañar en condiciones de tomar la temperatura, armar gazebos en la entrada de los barrios, hacer una recorrida de qué pasa en cada casa. Todo eso trabajamos con los intendentes y detectamos un tema realmente complicado, que es el tema de violencia de género. Sí. Cuando se van recorriendo las casas, se ve que está aumentando la violencia de género. Sí, el otro día lo charlábamos, lo decíamos, ¿no? Hay muchos argentinos y argentinas que viven en barrios muy complicados, que no es que no quieran hacer la cuarentena, se les complica mucho. No es lo mismo una cuarentena, como bien decía usted, ministro, no sé, un departamento de 3 ambientes, que en una casilla donde entran 10 personas y están acostumbrados a vivir así, lamentablemente, pero es mucho más saludable que estén afuera y no adentro. Bueno, la lógica, cuando uno va un domingo a un barrio, va a ver gente sentada en la puerta de la casa. Claro. La lógica de la pobreza es el movimiento. Alguien se levanta a la mañana, se va a la rotonda, ve si engancha alguna changa de construcción o algo y de ahí sale. Acá estamos haciendo al revés y por eso reforzar esto de las changas locales, reforzar la recorrida en los barrios de los que son creíbles. ¿Quién es? La maestra, el cura, el pastor, el que está en el barrio, el profe de educación física. Son esos los voluntarios con los que trabajamos. Reforzar la asistencia alimentaria. En cada municipio tenemos un comité de emergencia social, donde está la municipalidad, están las organizaciones sociales, las iglesias, están todos los que vamos identificando, y donde vemos que hay barrios que están más complicados, en situaciones más críticas, buscamos reforzar la asistencia alimentaria y acompañar. Eso es hoy. La salida es el trabajo, el camino que estamos construyendo nosotros, además de atender la emergencia, es el trabajo, y por eso estamos identificando qué sectores productivos se van a mover más rápido para capacitar y para tener máquinas y herramientas para que la gente pueda trabajar. Ministro Arroyo, Silvia, Alejandro le van a hacer algunas consultas desde el piso. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes. La pregunta, a ver si nos puede ayudar usted a entender un poco mejor la situación para darle mayor dimensión al trabajo que está realizando y también al momento que nos toca vivir. ¿Cuánta más gente está en este momento necesitando asistencia alimentaria en la República Argentina? O sea, ¿cuál es el total y cuánta gente se ha sumado desde el inicio de la pandemia? ¿Cuánta gente necesita del Estado para poder comer? Es la pregunta.
Antes del inicio de la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria. De esos, 3,5 millones eran chicos en las escuelas, el resto personas grandes. Pasamos de 8 millones a 11 millones de personas. Se agregaron 2 realidades nuevas. Uno, el que hacía changas y cada tanto iba a un comedor. El que tenía changa, vivía de su changa y algún viernes que andaba complicado iba a un comedor, pero su vida eran las changas. Y segundo, una parte de trabajo informal integrado. El taxista, el remisero, el que hace Durlock, el carpintero, que era gente que vivía de su ingreso, se sostenía con su ingreso, no tenía relación ni con el Ministerio de Desarrollo Social ni con la asistencia social, y que como bajó su ingreso, hoy necesita asistencia alimentaria. Ahí, además de la tarjeta alimentaria y los fondos que le transferimos a las provincias y a los municipios, hemos reforzado lo que son los comedores escolares, todo eso junto. Mucha gente que no tiene historia de reclamar asistencia alimentaria prefiere ir a la escuela como su referencia. Por eso hemos reforzado mucho los módulos alimentarios en las escuelas para mucha gente que no estaba necesitando asistencia alimentaria y hoy lo necesita claramente. Ministro, consultarle cuál es la provisión de productos de higiene. Si bien es difícil, obviamente por lo que escuchamos, atender la emergencia alimentaria en las zonas más vulnerables, ¿qué pasa con los tapabocas? ¿Qué pasa con el alcohol en gel? ¿Qué pasa con los jabones en aquellos hogares donde ni siquiera a veces hay plata para comer? ¿El Estado puede proveerlos? ¿Está previsto que esto suceda si se mantiene el estado de cuarentena? Sí, está previsto en 2 planos. Uno es nosotros transferimos fondos para un fondo rotatorio para comprar alimentos y artículos de higiene. Habíamos creado un sistema de fondos para máquinas y herramientas. En el medio de la crisis pasamos alimentos y artículos de higiene por un lado. Por otro lado, en esto que yo llamo el barrio cuida al barrio, cuando se arman los gazebos en la entrada de cada barrio, ahí está el tema del alcohol en gel, lavandina, se toma la temperatura. Antes de entrar a la casa se hace de vuelta todo el tema del alcohol en gel. En los comedores estamos trabajando, mejorando todo lo que tiene que ver con el acceso a los artículos de higiene. En un contexto difícil hemos priorizado alimentos y artículos de higiene. La asistencia alimentaria es despareja en la Argentina, por eso estamos armando un comité en cada municipio y viendo los barrios en donde es más complicado, pero asociamos alimentario, la emergencia alimentaria, con el tema de la higiene, artículos de higiene, y realmente se cumple, en un contexto difícil, donde hay hacinamiento, donde hay tanta gente que la pasa mal, se está cumpliendo realmente. Ministro, de nuestra parte le agradecemos. El cierre para vos, Pablo. Bueno, hay que adelantar que en el día de mañana jueves, el ministro, como tantas actividades que desarrolla de lunes a lunes, va a mantener una reunión vía web, vía Zoom, con sus pares de los Ministerios de Desarrollo Social de todo el país. A ver, expectativa por este encuentro, saber un diagnóstico provincia por provincia, obviamente como cuestión central, ministro. Sí, tener un diagnóstico, es una reunión con los 24 ministros de cada provincia, tener un diagnóstico de la situación, ver esto que decimos, dónde tenemos más dificultades, qué está pasando en los grandes centros urbanos, y construir el camino de salida. O sea, la reunión la dividimos en 2 partes. La emergencia, cómo estamos, dónde falta más asistencia, dónde estamos mejor, dónde estamos más complicados. Segundo, empezar a construir el camino del trabajo, la producción, capacitación laboral, oficios y créditos no bancarios para máquinas y herramientas. El área social tiene que empezar a construir un camino de salida para el 40% del trabajo informal de nuestro país. Muy amable, ministro, por estos minutos. Gracias a ustedes. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.